Bueno, primeramente voy a proceder a presentarme. Yo soy Germán Aguirre, soy abogado, escribano, residido en la Facultad de Derecho de la UNE y profesor universitario recibido en la Facultad de Humanidades también de la UNE, mediador, entre otras eh, diplomaturas y cursos que tengo hechos llevados a lo largo de mi carrera, eh, que no es larga, pero tampoco creo que es corta a esta altura y para el tema que nos compete. Actualmente me encuentro trabajando en el Juzgado Civil y Comercial número 12 en la parte de relatoría. Eh, Llevo más de 10 años de recibido y también de matriculado. La mitad de esta carrera la hice en el libre ejercicio de la profesión y la otra mitad actualmente dentro del Poder Judicial. ¿Por qué les digo esto? Eh, Porque obviamente no soy una persona reconocida, entonces yo le tengo que comentar a ustedes o ustedes tienen que saber por qué estoy acá y quizás también por qué llevo a cargo la dirección de este tipo de cursos que se están dictando acá en el Colegio de Abogados y hoy también como expositor. En el año 2011 inicié mi carrera en la profesión y me inmiscuí en las actividades que desarrollaba el colegio, participé en la Comisión de Jóvenes Abogados, participé como integrante de la Comisión de Jóvenes Abogados de aquí de Corrientes como delegado en la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Que alguien que desconoce esto o algún abogado, estudiante, o persona que no sea de la profesión, si le decimos que participamos de la FACA, quizás crean que es un elemento cortopunzante, digamos. Eh, Ahora ustedes ya luego de haber cursado el primer módulo, y por eso también decidí que es importante que la parte institucional lleve un módulo completo, porque tienen que saber todas las cuestiones que tienen que ver con el colegio de abogados. Hoy en día yo acá veo muchos colegas, veo estudiantes, veo gente que está iniciándose en la profesión y otros que también seguramente ya tienen su camino recorrido y ya abandonamos el terreno de la facultad y tenemos que ingresar netamente al terreno de nuestra segunda casa hoy o su segunda casa hoy, que es el Colegio de Abogados. Eso por un lado. Bueno, más allá de comentar que también viví eh, todas las incumbencias que generan o que se generan para los jóvenes abogados o para los que recién empiezan en la profesión, y por eso es que desarrollamos estos cursos así de esta manera práctica, que por ahí en el grado no se da o en algunas facultades no tenemos parte práctica. Entonces esto es importante que este curso de entrenamiento y práctica profesional que empezó siendo un curso de varios módulos donde recorríamos todas las ramas o la mayoría de las ramas del derecho, hoy en día ya tenemos un curso de entrenamiento y práctica profesional en una materia específica y con más módulos. Por ejemplo, este en materia civil, luego también vamos a tener la temática laboral, penal y así sucesivamente, con más cantidad de cursos y mayor temática abordada. En cuanto a la temática que tenemos hoy en el módulo, en este nuestro módulo 2, es es una temática novedosa y es algo que no se da en el grado todavía. Imagínense que lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, que tiene tan solo 2 años de vigencia, y su reglamentación, que es a través del régimen de gestión electrónica. Entonces, me animo a decir que ni siquiera en el posgrado se está dando todavía esta temática. O sea que son unos privilegiados de tener esta temática aquí con ustedes
que vamos a dar y vamos a sacar algunas conclusiones también. Yo veo muchas caras conocidas, muchas caras que veo en los juzgados y con esas personas vamos a sacar algunas conclusiones porque traigo a colación también una invitación que me hicieron desde la UNE para unas jornadas que se van a realizar en el mes de junio, unas jornadas del NEA, justamente a 2 años de la implementación del Código Procesal Civil y Comercial. Eh, entonces, en esa oportunidad me va a tocar hablar del proceso digital o procedimiento electrónico o como lo quieran llamar, que eh, es en lo que, con lo que se van a encontrar los que van a empezar a litigar ahora. Esto por un lado es muy bueno porque eh, la entrada en vigencia del nuevo código civil en su momento, nuevo código procesal civil y comercial ahora, nos ponen un pie de igualdad a todos. O sea, ustedes ahora están equiparados a los abogados de vasta trayectoria y ustedes que recién empiezan y ya lo ven desde el principio, quedan todos en un pie de igualdad. O sea, esa es la ventaja que yo creo que tienen eh, o que tiene este momento en particular que estamos viviendo y que se está viviendo en la profesión. Entonces, vamos a ir viendo, era medio tedioso estudiar en la facultad naturaleza jurídica o antecedente histórico, pero como tenemos tan poco antecedente, o sea, son 2 años, no nos va a resultar pesado esta parte. Vamos a hacer una breve introducción y vamos a ir viendo algunas cuestiones. Vamos a pasar de lo general a lo particular, así que a los que por ahí ya están un poco más inmiscuidos en el tema, le pido paciencia y a los que por ahí recién están arrancando y por ahí ven que no entienden nada de esto que es nuevo, vamos a ir de lo general a lo particular y cualquier duda que tenga, vayan preguntando, porque como les digo, esto es el presente y el futuro. O sea, el que inicia hoy una causa tiene que saber que va a empezar a trabajar, al menos en la rama civil, va a empezar a trabajar de manera digital. Todavía no del todo digital como me gustaría a mí o nos gustaría a varios, pero sí por lo menos ya proyectándose lo que es la digitalización total. En mi caso me toca estar en un juzgado que es piloto de digitalización total. Entonces también voy a tener la posibilidad de hacerle notar esas diferencias entre lo que es la implementación, cómo se viene dando en algunos juzgados y cómo también va siendo la parte digital total. ¿Está? Voy a arrancar les traje algunas imágenes acá para que vean, a ver si algunos, los que tienen ya un poco más de trayectoria, me pueden reconocer qué tenemos en la imagen 1, 2 y 3. Yo lo estoy leyendo a todos los que están en el Zoom, yo los leo en el chat y a los aquí presentes me levantan la mano, le pasamos un micrófono y así vamos haciendo más interactivo, más interactiva la clase también. ¿Alguien se anima a decirme qué tenemos aquí? Bien, expedientes. ¿Desaparece el expediente de esa forma como lo tenemos en las imágenes? Parecería que sí, ¿no? Estamos en una etapa de avance, de transición, de avance hacia la digitalización. Y bueno, me parecía importante traer en, en una primera imagen, podríamos ir más atrás todavía porque incluso hace poco encontré expedientes en los cuales eh, se proveía de puño y letra, con una letra muy linda dibujada, eh, viejísimos, pero traje esta primera imagen donde tenemos
un expediente que todavía encontramos en los juzgados, que es el expediente que tenía el tamaño de la hoja oficio, esa particularidad, y que tenía una costura, o sea, que va cosido el expediente, las actuaciones que se iban agregando iban con una costura, hilo y aguja, así como se imaginan, si no lo vieron o no lo saben, y esos hilos que ven ahí en la imagen uno del expediente son todas costuras que llevan. Luego fuimos avanzando hacia, hacia una etapa en la que el papel, el tamaño del papel cambió. Teníamos un tamaño de papel A4 y ya se dio un poco más de forma a la encuadernación con estos broches que se le ponían a los expedientes. Hoy en día, en la etapa de transición, lo que tenemos son legajos, como ven en la imagen 3, que es idéntico a lo que era el expediente, pero lo que se requiere hoy en día es que se formen legajos. Estos legajos tienen o se van a formar con algunas actuaciones nomás, no con todas. A diferencia de la imagen 2, donde teníamos un expediente en donde todavía se agregaba todo tipo de actuaciones. Pero lo que yo quiero mostrarle es que esto a lo que vamos, nuestro futuro, es la despapelización. Que esto pase a ser una imagen de archivos en la computadora, que es lo que en definitiva después va a ser el expediente digital. Y bueno, como les decía, vamos a pasar a ver la transición del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Y vamos a trabajar en todo momento, yo le voy a, y realicé la exposición trayendo a colación en todo momento. Van a ver que vamos y venimos por lo que es el Código Procesal Civil y Comercial, por el Código Civil, por el régimen de gestión electrónica, por algunos artículos de algunos acuerdos incluso. Entonces, hoy en día, para tener una información completa de cómo manejarnos en la era digital, no podemos tener solamente, por ejemplo, el código procesal. Necesitamos tener todas estas cuestiones, todos estos reglamentos que yo le estoy diciendo, porque todo se complementa. El nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, entonces, se dispuso la implementación a partir del 1 de diciembre del 2021. Hago un corte acá. ¿Qué hecho histórico tuvimos que apresuró la digitalización, no solo en Corrientes, sino en el mundo entero? Quizás hubiera sido una implementación un poco más progresiva, paulatina, si no hubiera pasado lo que pasó, que así como trajo cosas muy malas para los que estamos estudiando hoy en día, se podría decir que fue algo bueno porque pasamos de la noche a la mañana a la digitalización. Recuerden que en esos momentos se manejaban con turnos, los abogados no podían asistir a los tribunales, el personal del Poder Judicial no podía asistir, digamos, fue una etapa muy complicada y esas cuestiones hicieron que se apresure también eh, este cambio rotundo que tuvimos. Con, bueno, les decía entonces, en el año 2021, a partir del 1 de diciembre, entra en vigencia el Código Procesal Civil. ¿Había que reglamentarlo? Se reglamenta también en el mismo acuerdo, en un acuerdo extraordinario número 8 del año 21 del Superior Tribunal de Justicia,
Se aprueba el régimen de gestión electrónica para la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Es muy largo el nombre, pero es muy importante. Este régimen es importantísimo para lo que están litigando porque aquí se encuentran todas las cuestiones que, eh, que van a reglamentar los institutos hermosos que aparecen en el nuevo código. Todo está reglamentado aquí en este régimen. ¿Dónde encuentran ese régimen? En ese acuerdo que estoy nombrando ahí, el 8/21. ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, con la entrada en vigencia de, del nuevo código, entonces se estableció que la implementación iba a ser con una prueba piloto, en las cuales había solamente algunos juzgados en donde se iba a realizar, y luego, fíjense la fecha, el 2 de marzo del 2022, se dispuso que se implementaba en la totalidad de los juzgados y dependencias. Exactamente 2 años y un mes más o menos. Estamos de la implementación total, entonces, de este régimen. Acá tenemos el artículo 1 donde dice exclusivamente que todas las causas que tramiten, nombra todos los juzgados, serán tramitadas por expedientes electrónicos. Bajo el sistema informático de gestión de causas judiciales IURIX, o el que en el futuro lo reemplace, y la presentación de escritos, documentos y notificaciones se realizarán a través del sistema Forum. Acá voy a hacer otro corte, porque también tengo, o voy a anotar una conclusión. Actualmente nosotros trabajamos con dos sistemas informáticos, tanto dentro de operadores internos como operadores externos. Urix Online y Forum. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo operaron alguna vez? Si no lo vieron, ya lo van a ver seguramente porque son los dos sistemas con los que se trabaja y podría estar mejor o podríamos estar mejor. Podríamos. Yo creo que se podría trabajar con un solo sistema operativo que abarque las dos funciones de estos dos sistemas. No sé si están de acuerdo los que por ahí ya operan con estos dos sistemas. Eso es algo también a rever y tratar de mejorar en un futuro no muy lejano. Porque como les digo, actualmente son dos sistemas diferentes y se trabaja conjuntamente con los dos. Tanto dentro como fuera del juzgado, en los estudios jurídicos, yo creo que tienen que tener los dos sistemas funcionando. Dentro del juzgado lo mismo, los dos sistemas funcionando eh, a la vez. Tenemos un primer concepto que nos da el código, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, nos dice qué es un expediente electrónico y establece que todas las presentaciones que realicen las partes, su abogado y las actuaciones judiciales en un proceso serán electrónicas. ¿Estamos? Entonces, el nuevo código ya nos está diciendo, vamos hacia lo electrónico. Y también me dice en ese mismo artículo que el superior tribunal deberá, por vía reglamentaria, adecuar la forma de los medios para que las presentaciones se realicen conforme a la técnica utilizable. Ahí volvemos a lo que vimos atrás. ¿Cómo reglamenta? Con el régimen. ¿Está? Entonces, en este artículo, el nuevo código me dice, todo tiene que ser ahora, eh, todas las actuaciones van a ser electrónicas. Y al superior le dice que reglamente.
reglamentó el superior. Pero acá también tengo otra conclusión, no lo hizo totalmente digital. ¿Por qué? Porque después el superior me dice algunas cuestiones que tengo que seguir imprimiendo papel o mismo lo del legajo que vimos. El nuevo código no me habla de legajos. El nuevo código me dice sean digitales totales. Y en la reglamentación aparece ahí la formación del legajo. Pero bueno, vamos viendo algunas de esas cuestiones. Mucha gente desconoce esto y es algo importante porque de hecho ya lo nombramos. Nombramos ya en la primera parte, nombramos acuerdos. Nombramos el acuerdo 8, nombramos el acuerdo 3, creo. eh, Nombramos un acuerdo extraordinario y un ordinario. Pero, ¿qué son los acuerdos? ¿Y por qué tienen importancia? A ver si alguien me puede dar una idea o si tienen una idea de, de qué son los acuerdos del superior. Los leo también en el Zoom mientras tomo un mate. Nadie se anima en la sala. Ujú. Bien, tengo una respuesta, pero sí está medio confusa. ¿Por qué? Porque no es exactamente eso. Eso sería otra cosa, eso sería alguna jurisprudencia, fallo plenario que me obligue a seguir una guía, digamos, o una línea a los tribunales inferiores. Pero, eh, pero está bien lo que decís. El Superior Tribunal de Justicia, a través de sus miembros, ¿no es cierto? Saben, todos sabemos cómo está conformado por ministros, dicta normas, acá tengo un concepto, dicta normas del Superior Tribunal para regular su propio funcionamiento. En los acuerdos del Superior Tribunal de Justicia que ustedes van a ver que salen o deberían salir publicados todos los martes en la página del Poder Judicial. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque en los acuerdos vamos a tener cuestiones de superintendencia. Hay muchas cuestiones que por ahí a alguno no le va a interesar, que son cuestiones internas del Poder Judicial, pero sí tiene muchas cuestiones externas. Sin ir más lejos, una cuestión que le interesa mucho y al que está de ese lado salió este martes en uno de los acuerdos. ¿Saben cuál es esa cuestión que le estoy diciendo? El aumento del JUS. Aumenta el JUS, salió en el acuerdo. ¿Entienden? Es una cuestión que ya automáticamente todos los abogados vamos con el cartelito de la consulta mínima, un JUS, ¿no? Bueno, entonces, son importantes los acuerdos, hay que leer los acuerdos. Yo siempre le digo a todos los que tengo la posibilidad de conversar o en las clases siempre que los acuerdos que salen los martes son importantes, hay que leerlos, no son solo reglamentaciones internas, porque por ahí ven eh, hay cuestiones sí que tienen que ver con cuestiones internas de incluso de traspaso de partidas, de cuestiones que son internas al Poder Judicial, pero sí, si van leyendo, algunas cuestiones por ahí salen cuestiones que le importan a la parte de afuera, digamos, a los abogados. Eh, He visto que en los acuerdos incluso salieron también, a veces salen las sanciones del Tribunal de Disciplina, sanciones del Tribunal de Ética del Colegio de Escribanos. Hay cuestiones importantes que
que se pueden encontrar en los acuerdos, como así también estas reglamentaciones. O sea, el régimen de gestión electrónica salió en un acuerdo. En la época de pandemia prácticamente em, éramos, nos regíamos por acuerdo. Todo, cada semana cambiaba algo eh, que salía, que salía por acuerdo. Entonces, los acuerdos del Superior Tribunal de Justicia son importantes y hay que tenerlos presentes también. Como les decía ahí, se tratan cuestiones de superintendencia, de gestión, concursos, de ingresos. Hay mucha gente que está rindiendo para el ingreso al Poder Judicial. Todas esas resoluciones también salen en los acuerdos, las vacantes, cuando hay vacantes en uno u otro juzgado, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Los martes en la página web entonces que está ahí, juscorrientes.gov.ar. Entonces eso más o menos para que tengan una idea de qué son los acuerdos. Y la otra pregunta importante ahora, ¿qué es el Jurix y qué es el Forum? Los dos sistemas con los que le dije que se trabaja, tanto interna como externamente. El Jurix Online sí es un poco más viejito, tiene implementación, es más antiguo que el Forum. Es un servicio que permite a los letrados realizar consultas sobre resoluciones y estado del expediente que llegan a través de la web, previa registración. Entonces, ¿qué hacemos? En el Jurix, los abogados se registran y ahí se pueden consultar entonces los expedientes, las resoluciones y providencias que tienen. Antes era un poco más tedioso porque me tocó también trabajar con el Jurix Online viejo, en el cual solamente salían las providencias o las resoluciones o las notificaciones, que también, haciéndome a culpa de adentro, no eran autosuficientes, y entonces el abogado veía que salía un simple agréguese y había que ir a tribunales para ver qué era lo que se agregaba. Hoy en día creo que la actuación ya está subida, entonces sabemos que tenemos una actuación más el proveído y sabemos qué es lo que se está agregando por más de que no lo especifique. Pero bueno, para hacer también un poco de historia, antes era así, antes era se salía el proveído o salían proveídas varias actuaciones que no sabíamos qué era, entonces tenías que ir al juzgado, pedir el expediente y ahí recién te ibas enterando de qué era lo que se proveyó. Y esto es lo que le decía recién, que los proveídos deben ser autosuficientes para que eso realmente funcione. Fíjense la fecha, 9 de abril del 2007. Ahí fue donde se empezó a implementar el sistema de Juris. Ya teníamos unos indicios eh, de era digital ahí. Se establecía entonces en ese acuerdo, en el acuerdo 7/07, tienen la posibilidad también en la página que yo les comentaba, la del Poder Judicial, tienen la posibilidad de buscar los acuerdos por año. Ponen un nomenclador ahí del año, buscan los acuerdos y ahí lo van a encontrar fácilmente. O sea, es fácil la forma de encontrar todos estos acuerdos por si por ahí quieren anotar y después leer alguno en particular. Porque como les digo, vamos a pasar por varios acuerdos. Bueno, este acuerdo lo que establecía era que encontrándose a disponibilidad del usuario en la dependencia de cada juzgado la real fuente de información, la utilización del sistema de consulta a través de la página web del Poder Judicial constituye un servicio adicional prestado al profesional. Cuando se implementó, era solo un servicio adicional. No significaba que el profesional tenía que ir igualmente a notificarse en, eh, en el mostrador del juzgado. No garantiza ni asegura la exactitud y confiabilidad de la información publicada. Eso era el Jurix por un lado.
Y por otro lado, ahora sí, más actual, tenemos el otro sistema con el que trabajamos también eh, en concordancia con el Juris, que es el Forum. Y el Forum es, como dice ahí, un sistema de gestión de litigios online que permite a los auxiliares de la justicia registrados, también un sistema en el cual hay que registrarse, presentar escritos, promoción de causa y notificaciones electrónicas. En el Jurix solamente utilizamos entonces Jurix para verle el expediente, ver las actuaciones, ver la resolución. Forum para presentar escritos y también para recibir algunas notificaciones electrónicas que ahora vamos a ver cuáles son y cómo se efectiviza eso. El artículo 2 del régimen me dice que es obligatorio el Forum. El uso de la plataforma Forum como mesa de entrada digital y canal de notificaciones electrónicas será de carácter obligatorio para todos los operadores internos y externos del Poder Judicial. Abogados, peritos, martilleros y demás auxiliares deberán registrarse en el sistema Forum. ¿Está? Entonces, el artículo 2 del régimen me da ahí la obligatoriedad de la utilización del Forum. Y el régimen me dice, esto era lo que también hablábamos, el régimen me dice en su artículo 11 que todas las presentaciones que realicen las partes o abogados y los auxiliares deberán ser efectuadas en forma electrónica a través del Forum, salvo excepciones previstas, que también ya vamos a ver cuáles son. Y al finalizar el escrito, me dice que debo incluir la leyenda: este documento ha sido firmado electrónicamente por el usuario de Forum tal. Voy a anotar otra conclusión. Firma digital, firma electrónica. ¿Qué opinión le merece? ¿Los leo o los escucho mientras tomo un mate más? ¿O qué es esto de firmado electrónicamente? Claro, me dicen acá en la sala que ahora hay que utilizar esa leyenda, que antes lo que hacíamos era firmar. Entonces yo veo un avance acá, un avance en cuanto a eh, que se pierde, por así decirlo, la firma hológrafa, que era un requisito formal, fundamental en la presentación de los escritos. Se rechazaba por mostrador si un escrito no tenía la firma hológrafa del profesional. Y hoy en día el régimen me dice que mi escrito será válido, el que yo subo a la plataforma de Forum, con solo poner al final firmado electrónicamente por el usuario de Forum fulanito de tal. Este documento ha sido firmado electrónicamente por él o los usuarios de Forum correspondiente al profesional o profesional fulano de tal, número de matrícula. Y esto sirve tanto para las presentaciones de los abogados como para los proveídos internos del juzgado. Ustedes van a ver que también a las providencias, obviamente si tenemos un escrito digital, no salen firmados en un juzgado que tenga digital total, no van a salir firmados ya con la firma hológrafa del juez o del secretario. Los proveídos son válidos también si dicen firmados electrónicamente por fulano de tal juez, fulano de tal secretario. Así como es totalmente válido que el profesional presente su escrito con firmado electrónicamente. Algunos le siguen
presentando su escrito en PDF con su firma y la leyenda firmada electrónicamente. No es necesario. Ya no, ya no, estamos dejando de lado ya la firma hológrafa, que no es lo mismo que la firma digital. La firma electrónica es una cosa, la firma digital es otra. La firma digital que llevan las resoluciones y sentencias, que van a ver que tienen firmado, sí, la leyenda de firmado digitalmente, pero tienen un código QR que se plasma a través de un token que tienen los jueces y secretarios. ¿Está? Eso es otra cosa. Es distinto a la firma electrónica. Firma electrónica es esta leyenda que se pone entonces los abogados en su escrito y también está permitido en las providencias en el juzgado, no así en los oficios, en las cédulas, porque obviamente no le van a recibir las reparticiones con la leyenda, sí van a necesitar que esté la firma hológrafa. Pero bueno, ese es un avance ya, ir dejando la presentación de escrito con la firma hológrafa de los abogados. ¿Estamos? Acá hay un aporte en la Hola, hola. sala. Hola. ¿Se escucha? Bueno. Para el tema de forum, comúnmente cada uno tiene que generar su propio usuario. Tengan en cuenta para los que todavía no lo han hecho o los que ya lo tienen, saben que cada uno después se le da el quiz, que justamente cuando hacen su presentación, amén de que uno pone la matrícula, pone el quiz también, que es el registro que le da forum para que justamente se adquiera la firma electrónica. Entonces, eso también tiene que tener presente, ¿no? Porque muchos piensan que al hacer la presentación por forum y no registrarse, pueden pensar que solamente con su matrícula profesional están registrados, pero tienen que generar su quiz. Por eso algunas veces le pueden llegar a rechazar en el mismo forum su escrito. Incluso, eso ténganlo presente. Tienen que registrar sus datos en forum, que le van a pedir pues, como cualquier trámite que puede ser, no recuerdo si era fotocopia de su DNI o de su matrícula en su defecto, le van a solicitar. Eso ténganlo presente. Bueno, muchas gracias. Esa es una cuestión que vamos a tener también, vamos a ver en la parte de la notificación electrónica, que es relevante ahí en esa parte. Así que, bueno, continuamos con, fíjense, esto no está en ningún reglamento, ningún código, nada, esto está en el acuerdo número 3/22. Salió una, una novedad que también es una reglamentación, pero que está fuera del régimen y que tiene que ver más que nada con una cuestión de orden también interno. Esto es lo que yo le decía, que si bien el código nos lleva o nos dice vayan hacia una digitalización total, hay algunas cuestiones que todavía el Superior Tribunal pide que sean en formato físico, como le decimos nosotros. En este acuerdo, en el punto 12º, dice que solo se requerirá y recibirán soporte papel los siguientes escritos. Esto es para los operadores internos del juzgado. Dice que solo tienen que recibir en soporte papel la demanda o contestación, una reconvención si existiera o su contestación también, y las respectivas constancias de presentación en foro. En ese momento era lo que también esa constancia suple al cargo que se le ponía a los escritos. Recuerden, anteriormente llevábamos un escrito al mostrador a presentar, ¿qué hacía automáticamente o qué debíamos exigir automáticamente del mostrador? Que nos ponga sello del juzgado y la fecha. Ese era el cargo en los escritos. Y si adjuntábamos algo, que se ponga que se adjunta tal o cual cuestión. Eso queda suplido con la constancia de presentación en foro. Eso va a ser ahora el cargo. Por eso es que pide que cada cosa que se acompañe, en este caso en soporte papel, sea con su respectiva constancia.
pero no todo, solamente esto, solamente demanda y contestación. Solamente eso tenemos que recibir, pero después te dice cuáles hay que imprimir. Al juzgado le dice también cuáles hay que imprimir. Y con eso, con lo que presenta el abogado más las que imprime el juzgado, es que se arma el legajito. ¿Está? Ahora vamos a ver. Y bueno, también establece ahí un plazo de 2 días que tienen los abogados para presentar este soporte papel 2 días después de presentado en el fórum o de ingresado en el fórum. En el inciso C ahí dice cuáles son las actuaciones que tiene que imprimir el juzgado. Primer proveído del proceso, constancias de audiencias, llamamientos de auto para resolver y su posterior resolución, llamamiento de auto para sentencia y su posterior sentencia, las providencias que ordenen traslado y las constancias de notificaciones electrónicas del artículo 108, que ahora vamos a ver que es muy importante también y que voy a anotar como tercera conclusión. ¿Por qué? Porque acá tenemos un enorme avance en cuestiones eh, de notificación y de despapelización, porque se bajaron de manera súper considerable las cédulas que se tenían que enviar a los domicilios que no eran los reales, que ahora lo vamos a ver. No me quiero adelantar mucho para no perderme de este tema. Y acá está lo que decíamos recién. Se forman entonces los legajos con esas presentaciones que decíamos, con las que presentan los abogados más las que imprimen los juzgados. Se formarán legajos que sustituirán entonces a los tradicionales expedientes para las causas nuevas y en trámite. Lo que está relacionado a expediente electrónico, debiendo realizarse la correspondiente certificación por Secretaría de las causas anteriores al 2 de marzo del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Si existía una causa que ya estaba en trámite, ¿qué vieron que hacían los secretarios en ese momento? Hacían una certificación donde decían que a partir de este momento este expediente pasa a ser digital o pasa a tramitar por la vía digital. Se cerraba ese expediente, queda el expediente físico, porque hasta ahí todo lo actuado de manera física es necesario tenerlo en el juzgado y a disposición del letrado, pero lo que nos dice es que a partir de ese momento solamente se van a imprimir o se van a aceptar estos escritos que nos dice en el acuerdo. ¿Está? Con una causa nueva no hay inconveniente. ¿Por qué? La causa nueva que iniciamos y que inicia ya bajo el nuevo régimen se va a iniciar de esta manera, con un legajito, salvo en un juzgado que sea digital total, como el Civil 12, en el que no van a pedir ningún tipo de papel y el expediente ya se va a tramitar de manera totalmente digital. ¿Estamos? Pero, por eso les digo, hay un paralelismo ahí entre otros juzgados y el piloto que les hago, les tengo que hacer, digamos, por estas cuestiones que el superior tribunal todavía pide. ¿Está? Y ahí dice cómo se conforman esos legajos. Obviamente, al tener menos actuaciones, estos legajos son pequeñísimos, o sea, tienen muy pocas actuaciones, eh, son más maleables y todas las otras cuestiones que no sean esos escritos que están impresos ahí, vamos a tener que verlos en el IURIX. ¿Está? Donde va a estar nuestro expediente y todas las actuaciones digitales. De esta manera llegamos sí, ahora a las notificaciones. Y para eso es importante preguntar qué tipo de domicilios conocen. Los leo y los escucho. Legal, real, electrónico, dicen acá en la sala y
en el SUM, procesal, laboral, fiscal, muchísimos tipos de domicilios eh, tenemos. Y acá también tenemos otro avance. ¿Por qué? Parecería ser que desaparece el domicilio legal, porque el código ahora me dice que quien comparezca en proceso deberá denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado. ¿Cuál era nuestra obligación antes? Denunciar domicilio real, constituir legal. ¿Es así? Hoy en día el código, el nuevo código me dice, señores, quien se presente en juicio debe denunciar domicilio real y el electrónico del abogado que lo asista. Entonces, aparece un nuevo domicilio que es el electrónico y pareciera ser que desaparece el legal. Digo pareciera ser porque algunas cuestiones puede decidir o no el juez que se notifiquen el domicilio legal, pero lo lógico y formal es que al estar presentado un abogado y haber enviado, se denuncia ese domicilio real, que es su usuario, digamos, el CUIF, como decía hoy el colega, ese es el domicilio que se mantiene y al cual serán válidas las notificaciones. Ambos requisitos se deben cumplir entonces en la primera actividad procesal del justiciable. Se notificarán en el domicilio electrónico todas las que no deban serlo en el real. Que ahora vamos a ver la notificación electrónica y la otra notificación, la de notificación por cédula papel, que es la única que subsiste en el domicilio real. El artículo 4 del régimen me dice que el domicilio electrónico a los efectos del proceso es el espacio virtual exclusivo en la plataforma Forum asociado al usuario y clave personal suministrados a los operadores externos, individualizado con el código único de identificación en Forum WIF. ¿Está? Lo que decía hoy el colega. Entonces, el colega que se identificó ya con un CUIF, que denunció su CUIF y realiza la presentación, se tiene por denunciado ese domicilio electrónico. Esta es una novedad que trae el código también, que los domicilios subsisten mientras no se denuncien otro y cualquier cambio de domicilio queda notificado de forma automática. Antes había un traslado de ley cuando había un cambio de domicilio, ahora ya es de manera automática. Y pregunto, ¿cuál es la notificación automática? Allá la doctora Arce me va a saber contestar seguramente. Los días lunes y jueves aquí en Corrientes. ¿Está? Esa es la notificación automática. Bueno, y acá les puse algunas formas de por ahí hacernos, de poder averiguar los domicilios de las personas. Eh, Muchas veces algunos procesos se complican cuando no se pueden dar con las personas, ya sean las partes, algún testigo, demás. Entonces tenemos una forma ahora que es bastante ágil, que se utiliza en los juzgados, que es el oficio al RENAPER y que incluso es un oficio que manda directamente desde Secretaría y que tiene una contestación casi automática, diría yo. O sea, tardan muy poco en contestar. O sea, que una de las formas más rápidas de obtener, hay un primer intento de obtener un domicilio es pidiendo que se libre oficio al RENAPER. Incluso algunos juzgados también lo hacen de oficio directamente para corroborar o averiguar un domicilio, oficio al RENAPER, oficio al juzgado federal, Secretaría Electoral, a los prestadores de servicio, en caso de que ustedes saben que cualquier persona que esté registrada en cualquier registro tiene que denunciar su domicilio, entonces también mandando un oficio a alguna repartición o prestador de servicios, primero consultando
si esa gente está registrado ahí y qué domicilio registra, podemos obtener esa información. Oficio a las entidades bancarias, también si está registrado, si posee alguna cuenta y qué domicilio tiene enunciado ahí. Eh, son formas de obtener el domicilio de algunas personas. Y acá sí vamos a lo que es la notificación electrónica. El régimen nos dice que es el registro que Forum genera en la cuenta de los usuarios cuando el funcionario suscribe, publica y notifica una actuación. Esta notificación se considera perfeccionada cuando esté disponible en la cuenta del usuario. Es responsabilidad del usuario ingresar periódicamente para observar las notificaciones pendientes. Entonces, vamos a la práctica de cómo sería una notificación electrónica. La notificación electrónica, y siempre que sea una notificación que se deba cursar por medio del artículo 108, que ahora vamos a ver. 108 tiene una serie de incisos en los cuales establece que esas notificaciones se deben realizar de manera electrónica. Cuando exista alguna notificación que se deba hacer de manera electrónica, internamente se pone el clasificador de Forum, que lo que hace es, el día que sale la notificación, ya sea lunes o jueves, envía la notificación al Forum del profesional. Atento acá porque hay un error recurrente y que es motivo de consulta en los juzgados, es que el profesional cree que todos los expedientes que le sale la notificación le deben notificar por Forum. Y esto no es así. La notificación automática que se da los días lunes y jueves es la que debe consultar el profesional en el Jurix. Si existe alguna notificación, por ejemplo, un traslado de ley o una notificación de una resolución o una sentencia que se deba realizar eh, por el artículo 108, esa es la que en particular y de manera individual le va a llegar al fórum al profesional. ¿Por qué? Porque se lo va a tener por notificado en ese momento. Y eso es lo que suple a la cédula que veníamos hablando, que es una de las cédulas que se elimina. La cédula al domicilio legal queda eliminada ahora por esta notificación electrónica que se hace al profesional por intermedio del 108. Y esa notificación le llega automáticamente a primera hora del día de notificación, o un lunes o un jueves. Y a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Eso también es importante y es un avance. ¿Por qué? Porque antes yo tenía que esperar para contar algún plazo que se le notifique a la otra parte. Entonces empezaban a correr los plazos, quizás se notificaba la semana, el mes, los días que tarde en notificar eran días perdidos. Hoy en día tenemos con la notificación electrónica, por ejemplo, una sentencia, una resolución, queda notificada en el momento en que sale la notificación. Se le notifica al domicilio electrónico de los abogados presentados. Están presentadas ambas partes a los abogados. Esa constancia de notificación es una de las que se imprime y se agrega también al legajo, porque eso es lo que va a suplir la cédula. En el caso de que sea una digital total, lo que se hace es se envía de manera digital esa constancia para que quede en el expediente. Entonces, ustedes, abogados, cuando tengan que contar un plazo, lo único que tienen que corroborar es que esté debidamente notificado y que esté la constancia de esa notificación. Que básicamente lo que va a tener esa constancia es la resolución que se notifica, los datos del expediente y las personas a las que se notifica. O sea, también tienen que tener en cuenta eso. Si ustedes ven en esa constancia que por ahí falta algún abogado al que había que notificar, hay que hacer el pedido para que se notifique correctamente y empiecen a correr los plazos. ¿Estamos? Hubo ya varios planteos
hay un juzgado laboral que tuvo un planteo respecto a este tipo de notificaciones que no se hizo lugar porque, como les dije anteriormente, se tiene por notificado electrónicamente en el, domicilio electrónico denunciado. No hay, como dice acá, no se puede, es responsabilidad del usuario ingresar periódicamente para observar las notificaciones pendientes y los plazos procesales corren independientemente de que el usuario ingrese o no al fórum. Porque lo que hace también el fórum es enviar un correo de cortesía que puede o no aparecer, digamos así. No se pueden escudar en eso en que no se le notificó. ¿Está? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Ya están mareados o no? Más o menos. No, pero es importante, digamos, esta parte, por más tediosa que parezca, es clave ahora en estos cambios y en estos avances. Bueno, el artículo 106 establece la notificación automática que recién comentábamos, que se da los días lunes y jueves aquí en Corrientes. Las resoluciones judiciales dictadas quedarán notificadas en forma automática los días lunes y jueves. Si uno de ellos fuere feriado, se pasa al día siguiente hábil. No se producirá el efecto previsto en el párrafo anterior cuando el expediente electrónico no estuviera disponible para consulta en línea. ¿Puede haber problemas con la digitalización? Puede, o sea que también hay que tener en cuenta esas cuestiones. Entonces, artículo 106, principio general. Artículo 108, el de la notificación electrónica que les comentaba, tiene una serie de incisos y entonces esos, esas cuestiones que están en el articulado del 108 son las que se deben notificar al domicilio electrónico. Si es una, si es una notificación, resolución, sentencia o notificación de algún traslado, eh, solo le va a aparecer el día de notificación lunes o jueves. Si es con habilitación, ahí se le agrega otro clasificador, esto es de manera interna, que es un clasificador que dice urgente. En ese caso, la notificación le puede llegar en día y horario inhábil. En ese caso, si se está proveyendo una habilitación un martes, se puede poner a notificación con este clasificador y ahí le va a llegar a su fórum esa notificación electrónica de esa resolución, traslado, sentencia, lo que sea que se notifique o de esa habilitación que se esté proveyendo en un día hábil, pero no de notificación, no lunes o jueves. ¿Está? Y ahí lo que le decía también, bueno, que se controla el comprobante de la notificación que hay que agregarlo al expediente, ya sea de manera de soporte papel en los que todavía siguen con el régimen o de manera digital a los que están, a los juzgados que están de manera digital total. Y el otro tipo de notificación que todavía subsiste, pero ya en menores casos, solamente cuando se tenga que notificar en el domicilio real, dice el artículo 27 del régimen, la realizarán en formato papel. Esta notificación es la que el abogado confecciona la cédula, poniendo los datos del expediente, del proveído a notificar, firma, lleva a la oficina de mandamiento de notificaciones y se diligencia por intermedio de la oficina de mandamiento de notificaciones, siempre que sea dentro de la capital, o sea, una cédula común. También ahora vamos a ver los otros tipos de cédulas. Pero bueno, esa cédula, la cédula papel que confecciona, firma
y lleva al abogado a la oficina de mandamiento de notificaciones es la cédula común. En este caso, la oficina de mandamientos y notificaciones, el resultado lo envía a los juzgados y ahí se agrega al expediente. ¿Está? Y el 109 del nuevo código nos dice cuáles son esas notificaciones que se tienen que hacer por cédula papel, que obviamente decantan en el hecho de que van a ser siempre aquellas notificaciones en las que no esté presentado el abogado y denunciado al domicilio electrónico. Primera notificación con respecto al sujeto a notificar va a ser siempre al domicilio real, citación de tercero o personas que no han sido tenidas como parte, una testimonial al domicilio real. Cualquier persona que no se haya presentado todavía en el expediente y obviamente no tenga un domicilio electrónico denunciado, se tiene que notificar al real. Les puse ahí algunos articulitos que tienen que ver con las cédulas. Por ejemplo, el contenido en el 113. Esto es todo del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Y en el caso de citación o de traslado de demanda, eh, el 444 que suple a lo que era el 339 que tenía la obligación de dar aviso en caso de no encontrar a la persona o el sujeto a notificar. Y ahí tenemos un modelito más o menos de lo que sería una cédula común, con los datos del expediente, el domicilio, como ustedes saben, el carácter del domicilio es indispensable, en este caso real, y el contenido de la cédula donde debe tener los datos de la causa, el número de expediente, el juzgado y la dirección donde tramita, y el juez y secretario del juzgado, la parte pertinente de la providencia. Si ya se infiere el objeto de la providencia misma, no hace falta poner un objeto. En el caso de que la providencia no me dé el objeto claro, yo voy a tener que dividir mi cédula en dos partes y poner en una primera parte el objeto. Por ejemplo, si eh, en la providencia dice, si te celó para una testimonial, por ejemplo, a una persona, y esta persona mínimamente necesita saber, porque recuerden que esto le va a llegar a la casa y tiene información que una persona que no es abogado, no tiene conocimiento, con la lectura se tiene que enterar de algo que está sucediendo en un expediente judicial. Generalmente se asustan, a veces es para asustarse, otras veces no, pero tiene que entender de qué se trata. Y si yo le hago llegar una cédula donde no está claro el objeto, lo más probable es que no cumpla su cometido, mi cédula. Entonces, si de la providencia no resulta claramente el objeto, yo tengo que agregar en la cédula, en la parte superior, le pongo bien claro el objeto. Se le hace saber que se lo ha citado para que concurra al juzgado civil tal, que debe llevar su DNI, que el juzgado está ubicado en tal o cual lugar y demás. Después sí le transcribimos la providencia, pero por lo menos ya lo anoticiamos con un poco más de exactitud del objeto. ¿Quién firma la providencia? Si existe algún artículo en la providencia donde nombra algún artículo, siempre hay que transcribirle, por esto mismo que les decía recién, de que desconocen el derecho, entonces tenemos que hacerles saber. Eh, Luego ponemos en la leyenda: queda usted debidamente notificado. ¿Quién va a diligenciar la cédula? La oficina, los tribunales, la oficina de notificaciones de los tribunales, y la fecha. Y en este caso, una cédula común la firma el abogado. Firma hológrafa. También hubo una cuestión donde llevaban cédulas con la firma en imagen y era rebotada por la Oficina de Mandamiento y Notificaciones, lo que obligó a sacar una resolución en donde informaban esa cuestión, de que sí, que la cédula sí se recibe con la firma hológrafa del abogado. ¿Está?
Y después tenemos los otros tipos de cédula, la 3556 y la 22172. ¿Qué es esto? Dirán algunos. Y la diferencia es simple. Son cédulas que van a otras jurisdicciones, ya sea dentro de la provincia, pero en otra localidad, en ese caso, por la ley 3556, y si van a otra provincia, en ese caso la ley 22172, que tienen algunas cuestiones también particulares. En este caso, por ejemplo, la va a confeccionar la cédula del profesional, pero debe presentar el proyecto al juzgado. ¿Tá? Y ahora vamos a ver con qué particularidades. Voy a leer una pregunta del Zoom que dice que si no tiene la firma hológrafa y el testigo se presenta al juzgado, ¿es válido? En primer lugar, si no tiene la firma hológrafa, lo que va a pasar es que le van a rebotar en la oficina de mandamiento y notificaciones, que es la que a través de los oficiales de justicia diligencia la cédula. O sea, esa cédula sin firma hológrafa no debería ni siquiera salir del juzgado, de la oficina de mandamiento y notificaciones. De todas formas, es debatido también, va a haber opiniones encontradas, pero si una cédula está mal confeccionada o tiene algunos datos males, pero cumple su cometido, puede ser igualmente válida. Por ejemplo, en este caso, un testigo eh, se puso mal, qué sé yo, el número de expediente, que eso sí, no es de control en la oficina de mandamiento de notificaciones, pero vino en el horario, en el lugar pactado, y bueno, y se cumplió el cometido que era para lo que se necesitaba, y en ese caso, bueno, eh, está bien la notificación, por más de que tenga ese vicio que es salvable, digamos. Pero como te digo, una cédula sin la firma hológrafa no, ni siquiera sería aceptada. ¿Dónde está mi? Y bueno, en cuanto a las cédulas de distintas jurisdicciones, entonces teníamos los dos caminos. Cédula ley 3556, firma juez y secretario, pero se envían por correo institucional. ¿Está? La cédula ley al interior o a otra localidad de la provincia de Corrientes, enviamos el proyecto, el juzgado controla, firma y envía por correo electrónico. Con la sola confección y envío del proyecto ya terminó la actividad del abogado. ¿Por qué? Porque una vez que el secretario envía, la respuesta también le llega al correo institucional y eso se sube de luego al expediente. ¿Está? A lo sumo quedará en responsabilidad del abogado el control de los plazos y realmente consultar si se envió, si pueden agregar alguna constancia del envío de ese correo electrónico para tener alguna certeza. Y pasado el tiempo, si no viene la respuesta, solicitar algún tipo de reiteratorio. Pero todo esto se puede hacer tranquilamente por parte ya del secretario, del correo institucional del juzgado. ¿Está? Eso es en caso de la ley 3556. Y acá me preguntan en el Zoom, en caso de que se deba correr traslado de demanda, cómo se adjunta la documental de manera digital. Así como se va a enviar esa cédula de manera digital en PDF, la documental, que también debe estar toda digitalizada, se va a enviar en el mismo correo en formato digital PDF. ¿Está? Si tiene algún traslado que correrse o alguna copia que acompañar, se lo hace de manera digital. Y el otro supuesto es de cédulas entre distintas jurisdicciones, sería fuera de la provincia.
Si existe convenio de comunicación electrónica, como es, por ejemplo, con la provincia del Chaco, no sé si sigue subsistente ese convenio, pero en época de pandemia tenía el mismo procedimiento que una cédula ley 3556. También se envía el proyecto y lo que hacían en el juzgado era, con una tacita que se tenía que pagar, se enviaba la cédula al Poder Judicial del Chaco, ellos la diligenciaban y enviaban el resultado. La única provincia que conozco con la que teníamos convenio es con Chaco. Cualquier otra provincia presentan el proyecto, sale la suscripción, o sea, firma hológrafa y sellos del juzgado, ya sean la cédula y si hay copia en todas las copias, sale la suscripción, tienen que ir a retirar esa cédula y diligenciar ustedes. ¿Está? Esto es cédula ley 22172. Una vez aprobado el proyecto, el profesional debe acompañar la cédula en formato papel para su suscripción y posterior diligenciamiento. Esto hace muy poco también ya en algunos juzgados hubo un cambio. Antes se pedía el formato papel, ahora también muchos juzgados ya están directamente imprimiendo, o sea, el proyecto que se envía por Forum en formato Word, se realiza el control y se imprime ya en el juzgado y se deja preparado como para que el profesional retire únicamente esa cédula y la diligencia después. Me preguntan en el Zoom cuál es el convenio con Chaco. En la página del Poder Judicial también van a poder ver si ponen ahí convenio de comunicación electrónica. eh, ese, ese convenio que existe con Chaco para el diligenciamiento de cédulas consistía en abonar una tasa que se hacía a través de, no recuerdo si el sistema de rentas, pero que lo hace el profesional, tiene que abonar la tasa del Chaco y acompañando el proyecto de cédula más la tasa, desde el juzgado del correo institucional se envía esa cédula al Poder Judicial del Chaco, que se encargaba, como le dije anteriormente, como si fuese una cédula acá al interior, se encargaba de diligenciar y enviaba ya el resultado de esa cédula. Pero como le dije, solamente con Chaco existía ese convenio. Otras provincias, no. El profesional lo que debe hacer es retirar la cédula y diligenciarla por intermedio de un colega que esté matriculado en la provincia donde van a diligenciar la cédula. No sé si alguna vez diligenciaron una cédula ley 22272, pero esa es la metodología. Y abonar los honorarios del colega, las tasas que se tengan que pagar eh, para introducir esa cédula en las oficinas de notificaciones de la provincia en donde se va a diligenciar. ¿Está? Porque siempre se va a diligenciar por intermedio de un oficial de justicia. No es el abogado el que lleva la cédula a la casa de la persona y le entrega. Eso no es así. Siempre por intermedio de la oficina de mandamiento de notificaciones, un oficial de justicia es el que realiza el diligenciamiento. ¿Está? Sí. ¿Cuál protocolo? El de Chaco. Pongan en la página, y me preguntan acá en dónde está, pongan en la página del Poder Judicial, juscorriente.gov.ar, en el buscador pongan convenio de comunicación electrónica o algo por el estilo y le va a salir ahí eh, le va a salir ahí algunos enlaces. ¿Está? Porque no está específicamente en ningún lugar, sino que salió por resolución o por acuerdo, ¿está? Pero se puede buscar en la página. Tiene un buscador que si ponemos algunas palabras clave, por ahí encontramos algunas cuestiones.
Bueno, y las particularidades que tienen estas cédulas es que se debe agregar algunas cuestiones que no tiene, por ejemplo, eh, la cédula común, que son tribunal, las partes, el objeto, naturaleza del juicio, competencia, autorizaciones, son las que se deben agregar en la parte superior de la cédula. ¿Está? La competencia, que me preguntan a qué se refiere con las competencias, las autorizaciones, eso tiene que poner la naturaleza del juicio, por qué es competente tal juzgado y si existe alguna autorización, como le dije recién, para diligenciar. Pueden ponerlo ya directamente en el cuerpo de la cédula. Se encuentra autorizado para diligenciar la presente el doctor fulano de tal. Ponemos ya el nombre de el colega que tenemos en la provincia de Formosa, en la provincia de Entre Ríos, en donde sea que se va a diligenciar esa cédula. O se puede poner, se encuentra autorizado para diligenciar la presente cédula, su nombre con facultades para sustituir. En ese caso, ¿qué van a hacer? Van a tener que enviar la cédula con un escrito de sustitución donde ustedes lo sustituyen facultades a tal o cual colega para que diligencie esa cédula. ¿Está? Es un escrito simple que la firma el mismo abogado que está autorizado en la cédula. ¿Está? Bueno, a- hasta ahí llegamos con cédulas. ¿Alguna consulta, pregunta que tenga que ver con respecto a lo que es notificación electrónica y notificaciones cédula papel? Porque ahora vamos a pasar a ya otro tipo de comunicaciones que son los oficios. ¿Está? Bueno, en los oficios sucede algo eh, parecido también en la actualidad, donde existen algunos convenios con algunas reparticiones. En esos casos, los oficios van a ser enviados por secretaría y en los casos en que no exista convenio, el profesional va a tener que retirar el oficio firmado y llevarlo a la repartición en donde se tenga que diligenciar. ¿Está? Cuando los organismos de entidades públicas o privadas tengan convenio con el superior, el profesional debe cargar el proyecto, enviarlo al juzgado de tribunal para el control y aprobación. Que hacíamos lo mismo que con la cédula. Mandamos el proyecto, en el juzgado se controla, se suscribe y si es, por ejemplo, se me viene a la cabeza, tenemos convenio con el Banco de Corrientes, si es un oficio que va dirigido al Banco de Corrientes, el secretario lo que hace es enviar directamente por correo ese oficio y la respuesta también se recibe al mismo correo. ¿Está? El juzgado o tribunal deberá firmar digitalmente los proyectos y enviarlo a través del medio electrónico acordado. Las constancias de diligenciamiento serán incorporadas al Jurix. En caso de que estén dirigidos a organismos públicos o privados que no tengan convenio, ahí tenemos dos posibilidades. Una es que sean ordenados por el 250. El 250 lo que me dice es que se ordena librar oficio y que el profesional está autorizado a firmar ese oficio. ¿Está? El 250 del Código Procesal Civil y Comercial. Si el libramiento sale por el 250, en el proveído ya sale que el oficio debe librarse de acuerdo al artículo 250, automáticamente ustedes lo que tienen que hacer es confeccionar el oficio en el estudio en base al proveído que salió, firmarlo, sellarlo y llevarlo ya a la repartición. Ese oficio no va a pasar por control del juzgado. ¿Está? Ese de aquí abajo responsabilidad del profesional. Si no es por el 250 y necesita, por ende, la firma del juez, secretario, sello del juzgado, sí tengo que
enviar el proyecto, el juzgado va a controlar ese oficio, firma, juez, secretario, sello del juzgado y me suscriben y queda a disposición del profesional para que lo retire y diligencie él. ¿Está? Ahí tenemos un modelo de un oficio conforme al 250, que por ejemplo es un oficio de informe simple, donde este es el oficio que debe confeccionar el abogado, le va a poner el abogado la fecha. Generalmente el número es más bien para un control interno los oficios que se suscriben internamente en el juzgado. No quita que por ahí los abogados también tengan un orden interno en sus estudios de oficio y le pongan su número, pero en este caso le ponen la fecha, confeccionan el oficio y lo firman y lo diligencian directamente. ¿Está? Y el otro caso, que creo que es un oficio de embargo, que en este caso sí debe firmar y sellar el secretario del juez, el sello del juzgado. En ese caso sí van a enviar el proyecto, se controla, el juzgado le va a poner número y fecha y los respectivos sellos. ¿Está? Luego va a salir la providencia de que este oficio se suscriba a ese oficio tal y queda a disposición del letrado que debe presentarse a retirar el oficio y llevarlo a, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble en este caso. Acá hubo un avance también en cuanto a los plazos de contestación. Antes eran otros y ahora se unificaron y quedaron en 10 días hábiles, tanto para organismos públicos como privados. Antes se diferenciaba organismos públicos y privados, tenían plazos diferentes. Ahora se unificaron y quedaron en 10 días. Las oficinas públicas y entidades privadas deben contestar el pedido de informe o remitir expediente dentro de 10 días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiera fijado otro plazo. ¿Está? Bueno, hasta ahí tenemos entonces cédulas, oficios, comunicaciones y notificaciones electrónicas. Y no estaba en el programa, pero quise agregar esta parte porque también tenemos una novedad en cuanto a la representación procesal y que me parece interesante que lo charlemos, lo conversemos y sacar también conclusiones respecto a esta cuestión. La representación procesal hoy en día rige según fíjense acá ya tenemos el Código Civil y Comercial, el artículo 284, tenemos la libertad de forma. ¿Está? El artículo 20 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial nos dice que toda persona que se presenta a estar en juicio debe estar representada legalmente. Nadie puede presentarse eh, sin un acompañamiento legal a juicio. ¿Tá? Sí o sí se necesita patrocinio letrado y ahí es donde aparecen la actividad de los abogados. ¿Está? Eso es obligación, lo van a ver en el artículo 20. Y el artículo 22 me da las formas de representación. Y acá está la novedad. ¿Por qué? Porque en el inciso, son tres incisos. En el inciso A me dice que puede ser por instrumento público, que ya conocemos todo, que es a través de un poder, por medio de escribano público, se otorga el poder y el abogado con ese poder que le otorgó la parte se presenta a estar en juicio. ¿Tá?
La novedad está en el inciso B, que a colación con esa libertad de forma de la que me habla el Código Civil, me da la posibilidad ahora, esto no existía, esto nuevo, fue cuestión de debate y también de enojo de muchos escribanos. em, el inciso B me permite que hoy en día se pueda realizar un instrumento privado con firma del otorgante y consentimiento del representante. ¿Qué significa esto? En el estudio jurídico, abogado y parte, o abogado y representado, futuro representado, pueden realizar un poder que lo va a hacer el abogado, lo firma la parte, lo firma el abogado y con eso ya se puede presentar estar en juicio. ¿Está? Fíjense la diferencia a un instrumento público que se hace con un escribano, que tiene otros costos, a diferencia de este que lo hacemos en el estudio y le doy un dato más, no sé si en todos los juzgados, pero no se paga tasa ni siquiera, como en el APUDACTA. ¿Está? Vamos a ver. El APUDACTA está en el inciso C. Bueno, ahí eh, le puse, fíjense, en el acuerdo 7/22.18, anexo 2, salen todos de acá y se van a ir a empezar a buscar los acuerdos y es importante que aprendan a buscar y a leer los acuerdos porque como les dije, hay muchas cosas importantes. Fíjense lo que tiene este acuerdo. Este acuerdo tiene modelos de este instrumento del que le estoy hablando, modelos laborales, pero que tranquilamente se pueden adaptar a eh, otras causas y juzgados. ¿Está? Pero estos modelos fueron confeccionados por jueces laborales, o sea, por gente que está, digamos, imposible que le rechacen, ¿entienden? Entonces, ahí van a encontrar algunos modelitos de este instrumento privado que sería un poder particular en el estudio jurídico. Ahí les puse, bueno, tiene un esquema en el que básicamente hay que rellenar algunos datos y después tiene, tiene muchas cuestiones que son de forma, eh, y no me voy a poner a leerlo todo, pero ya ustedes tienen ahí el lugar donde pueden encontrar y pueden ir haciéndose de algunos modelos también. Y el último, el que le decía, es el poder apudacta, que ya todos conocen, que es el poder que se va, la persona, la persona que va a ser representada, se va al juzgado y manifiesta que quiere otorgar un poder al abogado fulano de tal. Ni siquiera es necesario que vaya el abogado en ese caso. En ese caso tiene que ir solamente el otorgante. Es decir, eh, la persona que va a ser representada se presenta y dice que quiere otorgar poder para tal o cual expediente que está tramitando en ese juzgado a tal o cual abogado, o varios abogados también puede ser. ¿Qué se hace en ese momento entonces? El juzgado lo que hace es confecciona este poder apudacta con los datos de la persona y del abogado y del expediente, firma a esta persona y esto también es firmado por el secretario del juzgado. ¿Está? Entonces es un acta de designación ante el funcionario judicial de la competencia, comúnmente denominado apudacta. En ese caso se le va a devolver el poder para que esta persona lleve ese poder a Pudacta, le entregue al abogado y el abogado con ese poder haga la presentación. Ese poder sí se paga una tasa, que es la tasa de la Pudacta. ¿Está? No tengo en este momento los datos de los costos, pero ahí tenemos también un modelito de cómo sería. ¿Está? Después, en todo caso, igual le vamos a pasar algunos modelos ahí por correo electrónico. Voy a leer una pregunta del, del,
del Zoom. Pregunta Nahuel, dice, ¿en qué caso se optaría por un poder apudacta, siendo que en la práctica parece más práctico hacer el poder particular? Eso es cuestión de cada abogado, como yo les muestro acá cuáles son los tipos, y obviamente, sí, a mí también, viendo el abanico de posibilidades, claramente el poder particular parecería ser el más práctico, el más fácil, el menos costoso. En todo sentido, cualquiera optaría por ese. Pero no quita que sigan estando vigentes las otras formas. O sea, tranquilamente la parte puede hacer el instrumento público, o sea, puede ir a un escribano y hacer el poder. Tranquilamente la parte puede ir al juzgado y hacer el poder apudacta. Eso ya va a ser motivo de evaluación de cada abogado con con su parte. Porque obviamente cada persona tiene su particularidad. Usted a lo sumo lo que pueden hacer es mostrarle el abanico de posibilidades y la persona puede elegir optar por una u otra también, digamos. Ustedes les pueden comentar o decir cuál es la menos costosa, la más práctica, pero siempre en definitiva va a ser el cliente el que decida, ¿no? Así que esas son las opciones. Y acá tenemos también otro motivo de conclusión, que en base a esto que les decía de los tipos de representación, tenemos el patrocinio. O sea, los tipos de representación que yo le había mostrado, los tres incisos del 22, son cuando el abogado se presenta con poder, ¿tá? Pero sigue subsistente el patrocinio letrado. ¿Está? Que el patrocinio letrado lo que hace o lo que me permite es que la persona, aquí sí se presente ella, en la parte, con el patrocinio letrado del abogado, fulano de tal. Es decir, vamos a lo práctico. En los tres incisos anteriores, directamente en juicio se presenta el abogado. Yo, fulano de tal, con este poder, me presento. En el patrocinio letrado se presenta Juan Pérez con el patrocinio letrado del abogado. O sea, se presentan los dos. ¿Está? No hay un apoderamiento ahí. ¿Qué implica esto? Algo que también trajo varias cuestiones de discusión en la práctica y que en este caso sí se requería, por ejemplo, la firma hológrafa del representado. Entonces, no en todas, sino en las actuaciones que me establece el artículo 23 del nuevo código, el profesional tenía que presentar, porque sí, obviamente el escrito lo subía en su fórum, tenía que presentar o hacer la presentación en PDF con la firma hológrafa del patrocinado. ¿Está? Sucedió alguna vez en el juzgado que subieron el escrito con la firma hológrafa, pero la imagen de la firma hológrafa pegada. Y no se aceptó, porque tenía que ser escaneado la firma hológrafa, que en definitiva terminan siendo algunos formalismos que en nada ayudan al avance del que hablábamos allá a las 18:05 cuando arrancamos la clase, ir hacia la digitalización. En mi opinión, y espero que no me estén grabando, no, me hago cargo, pero el patrocinio ya debería desaparecer. O sea, es una figura que está, subsiste, se utiliza, pero si vamos al inciso B del artículo 22, que me permite hacer ese poder privado,
¿Cuál es el tiempo que me toma hacerle firmar a mi representado el poder firmado a hacerle firmar un escrito? Que incluso después me puede generar este inconveniente que le estoy diciendo. ¿Entiendes? O sea, puede generar un retardo de justicia, pero por un formalismo ahí que tiene que ver con la firma de él. ¿Por qué no mejor hacer ya ese instrumento privado y que el abogado quede investido ahí con el poder y lo pueda representar libremente ya en la causa? ¿Está? Después voy a leer o escuchar opiniones respecto de eso porque todo estoy anotando en las conclusiones que vamos a dar en el mes de junio, en las jornadas que les dije, que están todos invitados, que se van a ir enterando por las redes. eh, Pueden sacar el celular si quieren todos ahora y ver o seguir a práctica.profesional.derecho en Instagram. Ahí esa es una comunidad donde se van a enterar de todas las cuestiones que tengan que ver con cursos que se dictan acá, se dictan afuera, en donde estemos invitados, digamos, van a ver ahí todas las publicaciones y la publicidad que tiene que ver con esto que les decía que en junio hay una jornada en la que estamos invitados para exponer sobre el proceso digital. Y con ustedes hoy estoy sacando varias conclusiones en estos 2 años de digitalización. Bueno, dicho esto, y no habiendo sido refutado respecto a lo que dije del patrocinio, sigo adelante. ¿Alguno tiene una opinión diferente que quiera exponer? La escucho, o no sé, incluso si están de acuerdo con lo que acabo de decir o no. eh, es una opinión que tiene que ver con esto de la novedad y de avanzar hacia la digitalización. Los escucho o los leo mientras tomo un mate. ¿Están todos de acuerdo? Regulación de honorarios, módulo 3. El doctor Dalsen Urbina nos va a desasnar, y sí hay diferencias también. Ese es un adelanto que te doy, pero bueno, dejamos para no me quiero meter en la clase del colega porque es muy quisquilloso encima con esas cuestiones. Escucho acá una pregunta. Claro, claro, el abogado cuando se presenta siendo o con su calidad de tal, se presenta con derecho propio y puede ser patrocinado también por un colega. O sea, puede ser yo, fulanito de tal, abogado, me presento por derecho propio, acredito la matrícula, el pago del colegio, demás, y también puedo presentarme yo con el patrocinio letrado de otro colega. ¿Está? Perdón, perdón. Están opinando en la sala, pero sin micrófono. La gente del Zoom nos se está enterando de qué pasó, así que si podemos Hola, repetir en el hola, hola. micrófono. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien, yo le decía que para los colegas que recién empiezan en estudios jurídicos, ya sea con algún otro colega que ya está en el ejercicio de la profesión, se da esa gentileza de poder presentarse como patrocinante del mismo colega o viceversa, para tener su participación y poder acceder en las causas. Por ejemplo, en materia de familia, por ejemplo, son causas reservadas, por ende hay expedientes que no le van a permitir a los colegas si no están presentados en la causa.
No así en otro tipo de juzgados en materia civil, que sí se permite que otro colega, siendo de conocimiento del mostrador, por ejemplo, que sea del mismo juzgado, le permitían, por ejemplo, que pueda retirar un escrito o bien acompañarlo para que pueda mirar el escrito. Pero en las presentaciones, cuando es patrocinio, está esa gentileza con los que ya están en ejercicio de profesión, que le permiten a quien está ejerciendo en su estudio que se presente como patrocinante o invertido el rol. No sé si se escuchó. Sí, 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 sí. Sí, se utilizaba esa cuestión de presentarse un abogado con patrocinio, generalmente cuando el abogado principal, digamos, no podía concurrir mucho a los estrados, entonces su colega o llámese junior a veces, joven abogado, era el que realizaba todas las procuraciones de los expedientes. ¿Está? Pero sí es totalmente aceptable presentarse por derecho propio y también presentarse por derecho propio con patrocinio, dos abogados. Les puse algunos articulados ahí, la figura del gestor, la intervención necesaria del abogado, la dignidad, que establece que los abogados en el ejercicio de la profesión están equiparados en cuanto al trato y consideración a los magistrados. Es un artículo muy importante. A ver, hay una pregunta en la sala. Respecto al patrocinio, bueno, el abogado patrocinante tiene su firma digital, digamos, pero la persona a la que representa no tiene firma digital. Eh, ¿Cómo se subsana eso o hay que presentar en forma... Claro, por eso es lo que le Por eso decía. para mí, por eso sería, como dijo usted, porque por eso a veces se puede retrasar puede Por del eso es como les titular. decía, el artículo 14, ahora que vamos a ver, es el que establece que el abogado patrocinante va a realizar la presentación del escrito en su forum, por su plataforma, pero debe escanearlo con la firma hológrafa eh, del representado, del patrocinado en este caso, ¿me entienden? Y eso es lo que le decía, que para mí genera un... Exactamente. Por ahí sería conveniente realizar el poder privado y listo, suplimos estas cuestiones. Fíjense que el 14 del régimen me dice que los poderes del inciso A y B, o sea, instrumento público y el instrumento privado realizado en el estudio, se deben adjuntar en copia escaneada en el fórum, con la respectiva presentación que va a hacer el letrado. Y el del inciso C, que es la PUDACTA, debe ser digitalizada e incorporada al Yuric por el autorizante, en este caso el secretario, y se le devuelve la actuación en papel al profesional. ¿Está? Digitalizamos entonces la PUDACTA, subimos al expediente y le devolvemos el papel al profesional. Algunos juzgados igualmente, de toda manera, por una cuestión también de orden, lo que están haciendo es devolver, hacer el apudacta, pero entregarle ese apudacta a la persona para que realice o lo suba al fórum con su presentación el abogado en el momento en que va a realizar la presentación. Porque a veces eh, pasó que, por ejemplo, se firmó una PUDACTA que se digitalizó y subió, pero nunca se hizo efectivo porque el abogado nunca se presentó. Entonces me quedó la PUDACTA colgado. ¿Entienden? O puede ser que se digitalice la PUDACTA y el profesional mucho tiempo después o muchas actuaciones después realice su presentación y se me pierde la PUDACTA. Porque esa es una de las contras o de los puntos en contra que tiene el expediente digital, por así decirlo, que hoy en día nosotros nos encontramos con una serie de archivos que tenemos que ir abriendo de abajo para arriba, que no tienen el nombre ni siquiera la suma a veces, que son números, no están ordenados, digamos, de manera tal eh, que sea fácil para el que va a abrir ese expediente digital
manejar esa cantidad de archivos. La idea es que a futuro vayamos hacia un programa que nos permita tener una especie de, que es lo que se dijo que se iba a hacer, una especie de PDF donde se puedan cambiar las páginas, digamos, para tener de esa forma sí el expediente digital. ¿Entiendes? Yo le agregaría que se deberían poder marcar algunas páginas, porque hoy en día, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en relatoría, a veces para hacer sentencias o resoluciones hay que ver todo el expediente. Entonces yo me encuentro a la media mañana con la computadora abierta 60, 70 pestañas. Y después tengo que, si perdí alguna, tengo que volver a abrir o recorrer cada una para ir viendo dónde está. Ya no tengo forma de tener esa sí facilidad que había antes de tener el expediente acá encuadernado y verlo ahí de inicio a fin, doblando hojas, marcando, qué sé yo. ¿Me entienden? Esa dificultad hoy en día la tenemos con el expediente digital. ¿Tá? Seguramente le pasará al que tiene que revisar algún expediente también o va a entrar a estudiar un expediente nuevo y tiene que ver las actuaciones que había, va a tener que abrir de las más viejas a la más nueva y una cantidad de actuaciones. No es muy, no es muy maleable el sistema en ese sentido. Pero bueno, eh, otra cuestión más que para anotar respecto al expediente digital. En esos casos entonces, y bueno, y acá está lo que preguntaba el doctor, en los casos del artículo 23 del patrocinio, entonces el profesional envía copia del escrito escaneado con la firma hológrafa de la persona patrocinada y lo único que le pide el superior es que guarde esa actuación, digamos, ese escrito con la firma hológrafa, que lo tenga en su guarda y que puede ser pedido en cualquier momento. ¿Bien? Queda bajo responsabilidad del abogado conservar los poderes o escritos con firma hológrafa hasta la finalización del proceso, los que pueden ser requeridos en cualquier oportunidad. ¿Está? Y bueno, ahí vemos algunos tipos de presentación que les decía. En este caso, cuando se presenta una persona con patrocinio letrado, se presenta Juan Pérez con patrocinio letrado de la doctora fulana de tal. En caso que lo hagamos con poder, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar en el primer acápite, vamos a acreditar la personería. ¿Cómo acreditamos la personería? Con los poderes que decíamos, ya sea con el instrumento público, con el poder privado o con el apudacta. ¿Está? Ahí se presenta quién, el abogado. En los tres incisos del artículo 22, el que se presenta es el abogado. ¿Está? En el artículo 23, que es el patrocinio, el que se presenta es el patrocinado con el abogado. ¿Está? Cuando nos presentamos con poder, lo que hacemos es acreditamos personería. Y ahí acreditamos con alguno de los tres poderes que vimos en los tres incisos del 22. Y bueno, así finalizamos. Les dejo este pasaje que siempre lo tengo presente y que tiene que ver con los tiempos que vivimos, eh, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y tiene que ver con esto de ir adaptándonos a la nueva era, a la era digital, a los cambios que se vienen. Eh, Conozco y veo muchas personas que por ahí ya se dejaron vencer, digamos, por la tecnología y, y dejaron pasar la oportunidad de seguir litigando, quizás porque lo vieron dificultoso o porque ya no querían seguir
jodiendo, por así decirlo, con estas cuestiones tecnológicas, pero son las nuevas generaciones o las personas que todavía tienen ganas de seguir investigando y seguir estando actualizado. Por eso son importantes estos cursos, todas las capacitaciones que se vienen haciendo y se van a seguir haciendo a partir de ahora con toda esta nueva era digital. Y no se olviden los que les dije de que es un momento particular y especial para todos los que están empezando a litigar y para los que estaban litigando. Es una era de nuevas codificaciones. Tenemos nuevo Código Procesal Civil y Comercial, nuevo Código Procesal de Familia, nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Civil, también hace poco. Eh, como les dije antes, esto lo que hace es que los abogados que venían de antaño y tenían ya la vaca atada, por así decirlo, con toda la jurisprudencia, la doctrina y además, quedaron todos en un pie de igualdad con todos ustedes y con todos nosotros, porque la jurisprudencia y la doctrina las estamos haciendo de nuevo de aquí a tan solo 2 años atrás. ¿Está? Entonces, éxitos para lo que se viene para todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que haya quedado en el tintero? Tenemos 2 minutos. Sí, voy a contestar una pregunta de la sala antes de terminar. Si le podemos alcanzar el micrófono así. En el caso, hola, ¿se escucha? Sí, sí. En el caso de un sucesorio de uno mismo, o sea, de los padres de uno mismo, ¿cómo sería lo correcto la presentación ahí? ¿Tiene que ser por derecho propio, con el propio patrocinio? ¿Cómo sería? Si el que se va a presentar es abogado, Claro, se presenta un abogado por el fallecimiento de los padres para la apertura del sucesorio. sí, por derecho propio. Fulano de tal, por sus propios derechos, se presenta. Realiza Ajá. su presentación y ahí acredita todo lo O que me sea, pide después el sucesorio. en la presentación no se coloca con el propio patrocinio, sino por derecho propio únicamente. Claro, claro. Y eventualmente, si quiere presentarse con algún colega, con el patrocinio del colega. Pero tranquilamente, siendo abogado la persona que se va a presentar, puede hacerlo por derecho propio, sin tener que acreditar nada tampoco, digamos, más que su calidad de abogado y matriculado. Gracias, ¿Ya está? doctor. No, de nada. Bueno, ahora sí entonces, muchas gracias a todos. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, donde vamos a estar hablando de un tema importantísimo también, como son los honorarios profesionales. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos.